Muy buenas noches. En Izquierda Unida lo teníamos claro y lo venimos diciendo semana tras semana, uno de nuestros ejes de acción política y de nuestro discurso. Vivimos en Marbella una ciudad dual, donde las desigualdades son algo manifiesto y se acrecientan. Hay una brecha entre ricos y pobres, entre unos pocos que acumulan gran parte de riqueza, de inmuebles, y otros que, sin embargo, tienen dificultad para tener garantizado sustento más básico, ya sea alimentario, energético, vivienda o el empleo. Estas no son solo afirmaciones y valoraciones políticas que desde Izquierda Unida hacemos para, desde la conciencia y la consciencia de esta realidad, poder transformarla. También hemos conocido en esta semana unos datos reveladores, objetivos, contundentes, de un informe que sitúa a Marbella como el municipio de la provincia de Málaga con mayor brecha social, mayor diferencia, por tanto, entre la calidad de vida, el poder adquisitivo de sus vecinos, y en el que un 1% acumula el 15% de la riqueza. Esta es nuestra ciudad y, desde luego, desde Izquierda Unida no vamos a conformarnos y a instalarnos en esta situación de forma complaciente. Queremos transformarla y para ello hacemos propuestas, hacemos denuncias y hacemos acciones en el Pleno, en la calle, en la sociedad, con la gente. Y hoy, pues, para hablar de una de esas propuestas que ya habíamos elaborado en este sentido, para garantizar un suministro tan básico como el del agua, contamos con Enrique Monterroso, concejal portavoz. Muy buenas. Muy buenas noches, Enrique. Ciudad dual, lo hemos dicho, sí, pero ya con datos y con certezas claras, ¿no? Con certeza, sí. Bueno, adelantamos ya el tema un reflejo de esta situación de riqueza, pobreza. Hablamos en su día del tema del agua como una expresión de esa exclusión social. Hoy ya sabemos, tenemos datos, pero evidentemente yo quería decir antes una cosa clara, y es que no se puede suprimir, desgraciadamente, la pobreza por decreto. Es decir, no es cuestión de extender un decreto suprimiendo la pobreza, igual que tampoco se puede impedir que haya gente que se haga rico a costa de los demás. Pero, desde luego, el dinero público, los ayuntamientos, sí que pueden paliar muchos de los efectos colaterales que conlleva la pobreza. Y uno de ellos, es evidente, es todo lo que tiene que ver con lo que se llama la pobreza energética, que es aquella gente que no puede disponer del agua mínima vital para subsistir, para su vida digna, ni calentarse tampoco para poder soportar los rigores del clima. Y ahí nos quedamos. Desde el ayuntamiento se puede hacer mucho más por impedir que haya cortes de agua a aquellas familias que demuestren que no tienen medios económicos suficientes. Lo ampara la ONU, lo amparan los organismos internacionales. Ahora mismo está en la Unión Europea justamente una iniciativa popular que va a terminar, esperamos, con una ordenanza o con una normativa que obligue a todos los ayuntamientos y todos los Estados miembros. El Ayuntamiento de Marbella recula, no da la cara, no se atreve, porque tiene un pacto con Aquagest, que es la empresa que se está llevando el dinero como consecuencia del servicio de suministro. Y atendiendo más a la parte a quien se debe de la empresa que a los ciudadanos. Y ahí demuestra su filosofía de derecha, conservadora, casposa, y no atiende las necesidades de sus ciudadanos que se lo están pidiendo. Y en la medida en que no atiende, está defraudando también a una buena parte de la ciudadanía. Por tanto, quiere decirse, tiene de plena vigencia nuestra propuesta. Seguir ahondando en las desigualdades es cavar el desastre para todos, y lo contrario, reducir la brecha es una obligación moral. Efectivamente, hablamos del agua como derecho humano, pero sin embargo, como negocio utilizado por el Partido Popular, que se negó no solo ya a municipalizar, sino que ha blindado ese suministro en manos privadas de Aquagest, ahora es llamado Hidralia, y que además incluso ha llegado a darle más poder con una nueva tasa como la del saneamiento. Pero tenemos los datos que hemos podido conocer, ha podido trascender, no nos lo da el equipo de gobierno desde luego, pero fiable, de que estamos hablando, aparte de que si son 300.000 cortes de agua en toda España lo que se han producido, en Marbella hablamos de lo que podemos conocer, que se están produciendo en torno a 40 cortes de agua semanales, que esto llevado al año, estamos hablando de más de 2.000 cortes de agua, 2.000 familias a las que se le corta un suministro básico por impago, ¿no? Y aquí, en la propuesta de Izquierda Unida, lo que venía era introducir en el reglamento unas medidas sociales, es decir, aunque esté privatizado el servicio, es un servicio público, un derecho humano, y por tanto la intervención pública, de este caso del ayuntamiento, nunca puede abandonarse. Abandonarse es abandonar a los ciudadanos, es abandonarse en manos
de la empresa privada y por tanto el reglamento se debería modificar para atender a que personas en situación de emergencia social, en desempleo, pues no sufran ese corte de agua, se puede buscar otras soluciones, pero siempre manteniendo el suministro, porque se trata de algo fundamental como derecho, pero además, bueno, para la vida, para la higiene y para la decencia y la dignidad de las personas, ¿no? Pero han rechazado esta propuesta, ¿verdad, sí, Enrique? Lo han rechazado. Para nosotros el tema tiene muchísimo que ver, todo que ver, con la forma de privatización del servicio. Claro, hay un contrato de origen que permite a la empresa concesionaria, Aquagés, Hidralia, como se llama ahora, acortar cuando se produzca un impago. Por tanto, todo lo que sea evitar eso es entrar en un rogatorio, ¿no? Por favor, por caridad, no lo corte usted, de atender, disponer de ayudas municipales para paliar, porque la empresa ejerce su contrato y su derecho a cortar y después a pagar el reenganche. ¿Qué sucedería si el servicio fuera municipal? Ya no tendríamos que estar rogándole a nadie el resolver los problemas de falta de dinero para poder afrontar el pago de una factura. Estaríamos entonces valorando la situación bajo otros parámetros completamente distintos, de solidaridad. Aquí no cabe la solidaridad en las relaciones comerciales de empresas. La empresa no entiende de solidaridad, lo que entiende es de beneficio. Y el ayuntamiento se ha plegado a esa empresa y está produciendo sufrimiento humano con estas cosas. De manera que es imprescindible el resolver estos temas de raíz, rescatando el servicio del suministro de agua potable y haciéndolo desde las competencias municipales, mediante una empresa pública, mediante una empresa nueva que se creara para gestionarlo, o la ya existente a nivel de mancomunidad, lo que sea. El caso que es urgente, porque en la medida en que no lo sea, esos 2.000 casos, que es grave el tema, que cada día se producen una serie de cortes en la ciudad, que multiplicado por la semana y por los meses, nos da la cifra de 2.000. Y eso es grave, porque hay un punto negro en nuestra conciencia, y es que estamos permitiendo que eso suceda, porque lo que estamos permitiendo es que Aquagés se lleve el 16% de todo lo que factura, y ahí es donde radica el crimen. Efectivamente, y no solo el agua es un ejemplo, hemos hablado también de la necesidad de que otras veces en cuestiones tan básicas como la alimentación, incluso ligada a la infancia, que los comedores pues permanezcan abiertos durante el verano, los periodos vacacionales, porque hay muchos niños que su sustento alimentario adecuado depende de los comedores escolares. Vemos las cifras de desempleo que van en aumento, lamentablemente, pasado el espejismo del verano con la estacionalidad, vuelven a subir de forma además muy preocupante en el invierno, y tenemos otros indicadores también como el hecho, por ejemplo, de los presupuestos municipales, que es donde se va a ver esa capacidad que hablaba de intervención del ayuntamiento en favor de sus vecinos en materia social, y que por más que crezcan con respecto al año anterior no llegan a cubrir ni mucho menos las necesidades, y por tanto hemos presentado nuestra alegación en este sentido. Al final del programa pondremos la exposición completa, pero sí se puede decir, ya que hablamos de una ciudad de desigualdades tan claras como la de Marbella, que es sangrante y vergonzoso ver cómo no se llega ni al 3% del presupuesto para políticas sociales o al 1% en materia de empleo. Efectivamente, lo decíamos al principio, si el dinero de los ciudadanos no sirve para corregir los efectos negativos de esta crisis que ha provocado esta exclusión social, que hace que la gente tenga que pedir por favor ayuda a sus ayuntamientos en forma miles y muy variada, si el dinero de todos no sirve para eso, la verdad es una falta de dignidad total y una falta de coherencia. ¿Para qué sirve entonces el dinero? El dinero tiene que servir para reducir esa brecha que ha provocado el sistema y ha producido tantos damnificados sin tener ninguna culpa. Nosotros reivindicamos un techo de gasto, una cifra, un dato. No estamos en la oposición y, por tanto, llegar al detalle de que también lo podemos proponer, de cómo aumentar las partidas una a una para mejorar la atención a las múltiples necesidades sociales que hay en la ciudad, pero hemos preferido establecer una cifra global, un 3% del presupuesto, teniendo en cuenta que el presupuesto está muy cerca de los 250 millones, pues sería disponer de 7,5 millones de euros para gastos sociales en la ciudad, el 3%, que tampoco estamos pidiendo a la una, y teniendo muy presente que el 70% de eso que pedimos es gasto de personal. Es decir, que realmente para operar en el territorio y resolver problemas y dramas apenas quedaría 1.700.000 euros, que nos parece una cantidad mínima comparada con otras que hace los presupuestos doblemente injustos cuando los compara partidas con partidas. 1.700.000 para resolver
toda la problemática social de un municipio como Marbella y millones de euros para otras cosas que no se justifica en la misma medida. Efectivamente, pues así, por ejemplo, partida, ahora que esta semana hemos tenido la conmemoración reivindicativa del Día contra la Violencia de Género, podemos destacar que, a pesar de los discursos grandilocuentes, lo que hay para el año que viene en materia de igualdad en Marbella son 22.000 euros, sobre un presupuesto de 250 millones, lo que vemos lo poquito que importa la igualdad, un departamento en el que, por cierto, ahora no tenemos ministra, ¿no?, a nivel español, después de la dimisión, la primera dimisión de un ministro implicado en la corrupción. Pero otro asunto que también nos llamó mucho la atención en la zona, y hablando de una ciudad sobre todo donde es tanta desigualdad, zonas de transformación social 0 euros, esto es, zonas donde hay mayores necesidades aún que en el resto del municipio, como puede ser Las Albarizas, 0 euros. Se ha desmontado incluso un servicio que había de atención integral multidisciplinar de profesionales en el centro cívico de Las Albarizas, que cuando hemos visitado esta barriada recientemente junto a los vecinos vimos que estaba cerrado, y en una postal que sería casi navideña ahora, ¿no? Ahora que también el Papa Francisco está en los discursos, bueno, pues podría decir el Papa Francisco cuando llamó a la puerta, por ejemplo, ese pobre que se veía un jergón directamente a la puerta de un centro social municipal cerrado, dándole portazo a la pobreza que está en su misma puerta, pues esa postal navideña, lamentablemente, de cómo se expulsa a la pobreza y cómo se le deja sin dotación, pues contrasta luego con otros gastos que sí que se priman por parte del equipo de gobierno. Pues esa es la realidad injusta, y así desde un gobierno que fomenta la brecha social es normal que estemos en una Marbella dual de sufrimiento por un lado, mientras otros tienen un gran bienestar, y lo que queremos desde Izquierda Unida es garantizar el bienestar de todos, una ciudad sin desigualdad, una ciudad para todos. Nosotros no perdemos de vista que vivimos en una ciudad como Marbella, donde el lujo y digamos los niveles de renta alta forma parte de la seña de identidad de la ciudad, pero lo que queremos llamar la atención es que la otra cara de esa riqueza es la pobreza, y aquí existe, y lo que no se puede es, como decía antes, ni prohibirla por decreto ni ocultarla. Lo que hay que hacer es intentar acercar los mayores recursos posibles para intentar que esa brecha social se reduzca. Eso. Y no aumentarla. Y esto tiene reflejo en temas de renta y en temas de pobreza severa, como hay aquí, y en temas también de abandono de los propios lugares y territorios donde habitan personas en riesgo de exclusión y personas humildes. Y me estamos refiriendo a zonas auténticamente degradadas del municipio, que forman parte también de la imagen del municipio, ¿no? Y por tanto hay que hacer una política de darle más a los que más necesitan y sacar el dinero de los que más tienen, y eso se puede hacer desde los presupuestos, y eso no lo hemos visto reflejado. No hemos visto reflejado en políticas que vayan a resolver zonas degradadas o zonas de especiales características donde haya que hacer una inversión en equipamiento social, en equipamiento cultural, en seguridad, en inversiones de todo tipo, en formación, muy importante. Sino, bueno, entonces vamos viendo cómo la ciudad se va perfilando sobre la base de esa dualidad, ciudad para ricos, ciudad para pobres, pero no saben que la pobreza, bueno, pues existe, y desde luego yo creo que va a acabar el día en que también, yo creo que hay que hacer también una llamada de atención, que el día que los pobres se den cuenta de que sus representantes políticos no pueden ser las derechas, que evidentemente no pueden, que tienen que dejar de abandonar esa tendencia que hay de creer que son los ricos los que me tienen que resolver los problemas. Es decir, aquí hay que exigir soluciones desde el posicionamiento político. Uh-huh. Es el momento de la política y del pensamiento crítico, y de exigir y de moverse y de movilizarse, y por supuesto después, cuando llegue el momento de elegir las opciones más acordes con los propios trabajadores, ¿no? Hablábamos del dinero de todos y cómo se debe gastar para fines sociales en este caso. Sin embargo, vemos que el Partido Popular, que dedica cero a la zona de transformación social, sí que dedica fondos públicos a hacer electoralismo, a hacer una propaganda desleal con la propia institución y con la ciudadanía, y de algo tan inocente aparentemente como el programa de actos navideños. La revista de actos de la Navidad se ha convertido este año en un regalo envenenado, porque lo que ha llegado a repartirse por todo el municipio, 40.000 ejemplares, incluso en colegios a los que menores se le ha dado esta publicación. No solo lleva pues la fecha donde va a ser la cabalgata de Reyes Magos, donde va a ser el encendido navideño, o con las fiestas infantiles y las chocolatadas varias que suelen ser habituales en Navidad, sino que aparece entre col y col, pues las lechugas, podemos decir, de esos balances triunfalistas, sesgados, evidentemente lejanos a la realidad del Partido Popular. Se puede ver que junto a la cabalgata de Reyes aparece la política fiscal bondadosa del Partido Popular, supuestamente, que no lo es,
o qué bonita va a quedar la plaza Antonio Banderas de Puerto Banús después de la remodelación que va a hacer la señora alcaldesa, hasta estos niveles de apropiación indebida de lo institucional y de los fondos públicos y de la manipulación y de la falta de respeto a la ciudadanía ha llegado el equipo de gobierno de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Es sencillamente, para decir una sola palabra, indecente e inmoral lo que está haciendo el Partido Popular. Bueno, desde hace mucho tiempo, no de ahora. Están mezclando continuamente las instituciones con el partido, con sus intereses como partido. Y yo siempre añado una tercera pata de esta, y el partido muchas veces con los negocios. De manera que la gente simplifica y ve que hay una relación directa entre ayuntamiento, Partido Popular, que es quien está instrumentalizando esta institución tan importante y tan seria, con la posibilidad de hacer favores o encontrar ahí algún tipo de ventaja alrededor de la política, ¿no? Y a mí me parece indecente, inmoral lo que están haciendo, ¿no? Y por tanto, además, el Partido Popular es que ha encontrado en la propaganda su única salvación. Se trata de intentar engañar a todos a la vez, 40.000 a la vez, confundiendo a la gente y mezclando una cosa con la otra. Si el Partido Popular quiere hacer propaganda de lo que está impulsando, pues que se pague de su dinero una publicidad que diga Partido Popular dice esto y esta es nuestra carta de presentación. Pero el ayuntamiento lo tienen que dejar en manos de la ciudadanía, que es plural, no se enteran que el ayuntamiento somos todos, también la izquierda, también nosotros tenemos derecho a tener nuestro espacio para poder opinar en voz alta y todo el mundo sabe que eso no es así. Y se está haciendo este gasto con dinero público, lo cual roza también lo ilegal, Y por tanto, nosotros ya se nos acaban las palabras para denunciar esto, ahora la palabra la tienen los ciudadanos. Sí, la palabra, ya no casi que más que las palabras tenemos que acudir a la memoria, ¿no? La memoria de que precisamente el Grupo Gil nefando, el Grupo Gil que precedía al Partido Popular, pues hacía balances también en este sentido fotográfico y tal, y quiera que no nos asalta, ¿no? En esta semana además veíamos ese balance que en el año 99 hizo Gil, la portada era el arco de Marbella, que ahora se está rehabilitando, un poco como que está el Partido Popular blindando y reverdeciendo los cimientos del gilismo. Pues ahí lo vemos, en ese programa navideño, y si no se queda ahí, se queda en la televisión municipal, que sabemos que está vetada y es partidista, se queda en que llegaron hace poco también notificadores municipales ahí, portar a portar, pegando con celofán, también hay unos escritos propagandísticos de la gestión económica del ayuntamiento, denunciado porque nos han llegado a nuestros oídos de fuentes fiables que se está utilizando personal de los programas temporales de la Junta de Andalucía que están en los servicios municipales ahora para hacer encuestas electorales, en horario de trabajo y de teléfono municipal, en definitiva, ese uso partidista de lo público que hay que censurar y hay que perseguir, y en una campaña electoral que se avecina, pues nos tememos que si estas son ya las tarjetas y las credenciales de presentación, que no nos puede esperar de aquí. Pues eso es lo que pienso, ¿no? Es decir, que si esto es la etapa esta de pre-campaña, ¿qué será, qué escalada de publicidad y propaganda va a ser capaz de poner en marcha el Partido Popular para agarrarse al sillón? Porque al final no es ver en el sillón que está en peligro y creen que se pueden salvar con una política de propaganda y de publicidad. Y vuelve otra vez el arco de Marbella, de pasado un montón de años. El gilismo, lo hemos dicho muchas veces, no ha muerto en esta ciudad, ¿no? Que estamos viviendo ese neogilismo o tardogilismo que hace que se reverdezcan otra vez los símbolos de antes, ¿no? Y los modos de trabajar de antes. Y desde luego habrá que estar atentos, y los partidos tienen que tener un equipo jurídico detrás para estar atentos si todas estas cuestiones son objeto un poco de denuncia ante la Fiscalía, porque pueden suponer una malversación y pueden utilizar, puede ser alguna figura delictiva, porque creemos que con fondos públicos no se puede estar permanentemente haciendo este tipo de cosas. Aunque ellos, sabedores del riesgo, pues lo están tratando de blindar para que formalmente sea difícil entrar en demostrar que la procedencia son dineros públicos, etcétera. No, esto es del ayuntamiento, no es del Partido Popular, cuando previamente han mezclado las dos cuestiones y la gente no sabe dónde termina el ayuntamiento y empieza el Partido Popular, evidentemente, ¿no? Habrá que estar pertrechados de esa figura de gente experta en temas jurídicos, porque muchas de estas cosas pueden terminar precisamente en los tribunales. Muy bien, pues con estas reflexiones vamos también a terminar este espacio por esta semana. Gracias, Enrique, y a quedarnos como dijimos, en esa rueda de prensa, explicación más extensiva ya por parte de Izquierda Unida de nuestras alegaciones, las enmiendas que queremos poner para intentar mejorar el presupuesto del Ayuntamiento de 2015 para que sea un presupuesto más social, que atienda un poco mejor a las necesidades reales y a los padecimientos de la ciudadanía del municipio.
Gracias por la atención, hasta la próxima semana. Buenas noches. Borroso, no sé por qué se ha movido algo y aquí sale Enrique. Sí, ya el otro día la busqué yo también. Lleváis mucho el trabajo, otro día, sí. Es que si no sale con los ojos abajo. Si es que hay cosas que no tienen arreglo. Para la rueda de prensa. Bien te decimos. Lo que no puede ser, no puede ser. Hasta José la lectura informativa. Fotógrafo es lo mejor. Hemos convocado esta rueda de prensa para dar cuenta de nuestras alegaciones a los presupuestos de Marbella para 2015. Para nosotros el tema de los presupuestos es el tema fundamental de la política, porque es justamente donde se muestran las intenciones, las voluntades y, de alguna manera, la filosofía del gasto, ¿no? ¿En qué queremos gastar el dinero que recaudamos previamente? Para nosotros hay dos grandes cuestiones fundamentales que los presupuestos pueden ayudar a resolver, y una tiene que ver con lo que a nuestro juicio ofrece la realidad social de la ciudad, donde hay una brecha importante entre las rentas de los más ricos y los más excluidos o en riesgo de exclusión, y eso puede tener de alguna forma cabida dentro de los presupuestos para intentar reducir esa brecha. Y otra cuestión básica que vamos a comentar, para lo que debe de servir también el dinero público, y es reducir un poco lo que entendemos la descompensación territorial dentro del municipio entre unas zonas residenciales acomodadas y unas zonas degradadas, que estamos utilizando esa expresión. Para ambas cuestiones debe de servir el dinero, para intentar resolver esa doble problemática que es la realidad del municipio de Marbella. Y todo el mundo está coincidiendo con nosotros estos días de que efectivamente hay más de una Marbella, ¿no? Pero empezando por el tema de los ingresos, un breve comentario, evidentemente, para gastar primero hay que recaudar. Y la recaudación de este ayuntamiento sigue basándose, a nuestro juicio, en exceso en la presión fiscal, que llega hasta el 70%. Es decir, 7 de cada 10 euros que se recaudan proceden de los bolsillos de los ciudadanos. Eso ya indica un poco cuáles los ingresos fundamentales del ayuntamiento. Es decir, son los ciudadanos. Por un lado está bien, normal, pero nos parece que la presión fiscal es excesiva. Y por el contrario, seguimos echando en falta mayores ingresos procedentes del campo del urbanismo, al que le hemos dedicado mucho desarrollo en tiempos pasados, al tema de las infracciones, al tema fundamental de las regularizaciones, de las normalizaciones urbanísticas de la época pasada, que tienen que pasar por caja y tienen que ingresar sus correspondientes impuestos, y al tema de los cánones y el tema de las concesiones administrativas. En ese capítulo hay una bolsa de ingresos muy importante que no se está de alguna forma profundizando en ella. Por tanto, creemos nosotros que el tema de los ingresos, a nuestro juicio y en forma de alegación, tiene esa doble cara. Por un lado, ustedes presionan demasiado a los ciudadanos con impuestos, el IBI es uno de ellos, el más importante, y por otro lado, faltan aquí ingresos procedentes del área global del urbanismo, de las infracciones, las multas por infracciones, etcétera, etcétera, y sobre todo no se nos olvida el tema de las regularizaciones, que están saliendo gratis allá donde se están produciendo. Creemos nosotros que hay que... Y bueno, hay una cosa fundamental que queríamos referirnos a ella, es el tema de las inversiones. Las inversiones guardan una relación muy directa en esta doble cara que estamos comentando. Por un lado tienen que ver con el empleo, que duda cabe, la obra pública tiene que ver con el empleo, y el empleo tiene que ver con el consumo, y el consumo tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar. Y por otro lado, las inversiones tienen que resolver problemas de la doble faceta de la ciudad, ¿no? Tienen que ir a mejorar el estado general de la ciudad y resolver también lo que decíamos antes de la ciudad degradada. Ahí nos queríamos detener un poco. Este presupuesto dedica más de 9 millones de euros a mejorar un poco la imagen de la ciudad, pero utilizando unos ingresos
que se llaman de patrimonio municipal de suelo, que a nuestro juicio, pues deben de estar, no, a nuestro juicio no, rectifico, a juicio de la ley de ordenación urbana de Andalucía, dice con claridad que todo el dinero que provenga de ese fondo que se llama patrimonio municipal de suelo tiene que ir destinado primero a vivienda, fundamentalmente vivienda protegida, y también puede ir a mejorar los niveles de calidad de la ciudad degradada. Claro, hay que profundizar en el concepto ciudad degradada, pero no hace falta irse muy lejos para pensar, imaginar zonas de nuestro municipio degradadas, degradadas socialmente, degradadas urbanísticamente, degradadas en cuanto a equipamiento y en cuanto a infraestructura, etcétera. Por tanto, este presupuesto no dedica ninguna partida, a lo que nosotros entendemos que deben ser el destino de esos fondos de patrimonio municipal de suelo, y sí lo dedica a otras zonas de la ciudad que evidentemente lo necesitan también, pero no se pueden considerar zonas degradadas. Y ahí hay una alegación para nosotros muy importante. Nos permitimos corregir, modificar con propuestas el destino de algunas partidas de inversiones, como son, por ejemplo, el tema muy importante para nosotros del plan de barrio, que está dotado con una partida que nos parece insuficiente de 2 millones, hay que avanzar más, hasta los 3 millones, por hacer una cifra redonda. También nosotros creemos que hay que destinar más dinero al patrimonio cultural, que es un activo turístico y económico importante para la ciudad, y al que se destinan unos escuetos y escuálidos 100.000 euros. Creemos que hay que ser más generosos y llegar hasta los 300.000. También hay que renovar un poco nuestro parque de centros públicos de enseñanza, que necesitan muchísimas reformas y remodelaciones. Se destina apenas 50.000 euros. Creemos también que hay que ser generosos y dedicarle otros 300.000 euros más. Y algo muy importante, el tema de las playas, que creemos que también 112.000 euros es una cantidad muy pequeña, y creemos nosotros que hay que también llegar hasta los 300.000. Claro, podríamos dedicar más dinero, pero si dedicamos más dinero para algunas cosas hay que restarlo de otras también, ¿no? Y muy importante, decía, para San Pedro Alcántara. Nosotros creemos que estos presupuestos 2015 deben ser los que dediquen dinero a remodelar y reconstruir el mercado de abasto de San Pedro Alcántara, que saben nuestros televidentes y oyentes que el ayuntamiento ha intentado que saliera ese dinero de la venta del subsuelo de las plazas de la plaza que hay colindante, y eso ha quedado en nada, porque el tribunal o en el Consejo Consultivo de Andalucía lo ha desestimado, ese intento del ayuntamiento. Y por tanto hay que acudir a lo que debió de ser desde el principio. Hay que construir ese nuevo complejo de mercado de abasto con dinero propio, y para eso hay que ponerlo en los presupuestos. Todo aquello que no se pone en los presupuestos no existe. Por tanto, nosotros creemos que este año debe ser, el año próximo me refiero, debe ser el año en el que el ayuntamiento destine, en este caso prevemos una partida de 800.000 euros para todo lo que tiene la remodelación del mercado de abasto y de la plaza colindante, permitiendo al mismo tiempo el uso de aparcamientos en rotación y el de zona verde pública del municipio. Por tanto, ahí son las grandes cuestiones que nosotros creemos que cabe modificarse la propuesta del ayuntamiento. El presupuesto son cifras, pero son también filosofía. Y nosotros vamos primero a la filosofía y le recomendamos a los que están gobernando que corrijan su filosofía del gasto y de los ingresos, en el sentido que he explicado, y también nos permitimos modificar algunas de las partidas aritméticas concretas que ellos, porque para eso hay un periodo de alegaciones, para alegar. Alegar no solo es criticar, es proponer, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, propuestas sobre la base de una crítica previa. Claro, y el capítulo más importante, que para nosotros es todo lo que tiene que ver con el empleo y con los gastos sociales de esa ciudad dual, lo explica ahora mi compañero Miguel Díaz Becerra. Muchas gracias, Enrique.
Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Lo ha dicho Enrique claro, son unos presupuestos injustos que no atienden a la necesidad de los vecinos. Por un lado, cargan con una subida fiscal, es decir, una subida de los impuestos para aumentar los ingresos. Por otro lado, las inversiones están en el aire, por un lado, porque no hay financiación, y por otra, no atienden al criterio de compensación, de construcción de ciudad allí donde hay demanda para que haya una ciudad sin desigualdades. Igualmente, tampoco con estos presupuestos vamos a poder empezar a recuperar, a saldarse en la ciudadanía de Marbella la deuda y la factura de la corrupción, porque no hay ingresos por las multas urbanísticas, por las compensaciones urbanísticas. Pero queda todavía una razón de gran peso para rechazar estos presupuestos y desde un ejercicio responsable y riguroso desde Izquierda Unida enmendarlo. Hemos presentado nuestras 10 alegaciones en las que, con las limitaciones que cabe, porque ya tenemos las cifras totales del presupuesto, del techo de gasto, de los ingresos y de las cuantías, son ya inamovibles, pero sí podemos redistribuir de alguna manera, con la iniciativa que ha aplicado Enrique y la que ahora aplicaremos en materia social y de empleo, hacer más justos estos presupuestos y que sí comiencen a beneficiar a los ciudadanos y a transformar las realidades concretas de nuestro municipio. En primer lugar, una razón de peso es que se hacen sin participación. Un año más los presupuestos se hacen de espalda a la ciudadanía, de espalda a los grupos políticos. Son unas cuentas que se hacen en un despacho con un personal muy reducida. Muy reducidas personas deciden en qué se gastan los 250 millones de euros públicos con los que el Ayuntamiento de Marbella tendría capacidad para incidir en la realidad y para combatir injusticias. Sin embargo, lo hacen, como decimos, en un despacho muy pocas personas. Se hacen los presupuestos sin la gente, y cuando se hace política o presupuestos sin la gente, al final se acaban ejecutando y haciendo política contra la gente, y esa es una reflexión inicial y una realidad constatable en años anteriores. Y luego, lo que hablamos en materia social y de empleo, nuevamente se quedan cortos estos presupuestos. El empleo, con unos niveles de paro crecientes en nuestro municipio, desde finales de verano vemos cómo se sigue aumentando paulatinamente los niveles de desempleo, de baja a la seguridad social por miles de personas mensualmente en nuestro municipio. Sin embargo, la inversión en materia de empleo no llega ni siquiera al 1% del presupuesto, no llega al 1% de esos 250 millones, y es lo que como mínimo reclamamos en nuestra enmienda desde Izquierda Unida. Además, resulta paradójico, pero ese 1% sería igualar las aportaciones que va a realizar la Junta de Andalucía en materia de empleo. Esa Junta de Andalucía contra la que hace toda su política y todo su entusiasmo la alcaldesa Ángeles Muñoz, pues bien, ni siquiera llega a igualar a la inversión que hace el organismo autonómico. Pedimos, por tanto, que se aumente la cifra, que actualmente se queda reducida en 1.600.000 euros, porque hay otro medio millón más que se trata de gastos corrientes, que no van a servir para contratar a personas, servirán para otras cuestiones, compra de material, gastos en definitiva, que no tienen que ver con la generación de empleo. Por tanto, hay que aumentar en 1 millón más para llegar al mínimo del 1% en materia de empleo social, de renta básica con aportación municipal en el municipio. Y en el campo de lo social habría que aumentar también para llegar a que al menos el 3% del presupuesto municipal sea para inversión directa en materia social. Ahora mismo las inversiones directas no llegan ni al 1.000.000 de euros por parte del Ayuntamiento de Marbella, del Gobierno del Partido Popular. Sí aumenta sensiblemente la suma del gasto social cuando se le añade los gastos del personal que realiza las tareas concretas, que hace los servicios y las prestaciones, que entonces sí llegamos a los 5,7 millones de euros, donde hay aportaciones no ya solo municipales, sino también de otros organismos, el Plan Concertado, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, que aportan también. Pero aún así tenemos que aumentar, y esa es la propuesta. Hemos hecho enmiendas por un valor de 1.700.000 euros. Hablamos de aportaciones posibles y reales, que se trata de redistribuyendo un poco y modificando el presupuesto para que haya unos presupuestos con un tinte más social, que se marquen las políticas sociales. Por ejemplo, el Plan Marbella Nación, que es el plan con el que se pretende erradicar las situaciones de en emergencia social que existen tanto en materia alimentaria como en materia de vivienda o en materia de suministros básicos como luz o agua, cortes que existen en este caso de personas que están sufriendo desahucio energético, pues está dotado con 30.000 euros. Tenemos que es una cantidad insuficiente, indignante, y por tanto pedimos que se amplíen en 300.000 euros más para llegar al menos a los 330.000 euros. Y hay otras partidas como la zona de transformación social que no tienen ninguna dotación en inversión directa.
0 euros en este sentido, o las partidas de asistencia a las personas inmigrantes, 0 euros. Para ambas dos pedimos que se amplíen en 100.000 euros cada una de ellas, porque precisamente es así como podremos construir una ciudad para todos, y una ciudad en la que todos puedan tener una atención, y no una ciudad como se está viendo, que se está convirtiendo cada vez más Marbella, una ciudad con una brecha social que la parte en una ciudad dual, la parte en dos, y de hecho somos, y hay datos contrastados, publicados recientemente, oficiales, en los que el 1% de los ciudadanos de Marbella acumula el 15% de la riqueza, y en el que nuestro municipio es, y es un vergonzoso dato, pero es así, el municipio con mayor brecha social, con mayor diferencia entre ricos y pobres de la provincia de Málaga. Pues bien, estos presupuestos que hace Ángeles Muñoz, que hace el Partido Popular, van en esa dirección, a afianzarnos como el municipio con mayor desigualdad, como el municipio donde muy pocos, un 1%, acumula una cantidad importante de la riqueza. Y esto creemos que hay que combatirlo desde Izquierda Unida, y hay que hacerlo no solo con declaraciones de intenciones, sino hay que hacerlo con los presupuestos. Y por eso esas partidas, todas las partidas sociales, proponemos incrementos hasta llegar a esos 1.700.000 euros más, que supondrá el 3% del presupuesto para gasto social, que seguimos hablando de cantidades insuficientes para la situación en la que nos encontramos, pero al menos que sí que puedan en todos los campos tener cierto margen de actuación. Por no hablar, en la víspera del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, de que existen tan solo 22.000 euros para la inversión en materia de igualdad de género para el próximo año en Marbella. Esto, desde luego, nuevamente vemos cómo se pueden hacer fotografías, podemos lanzar globos al viento, todo lo que queramos, pero luego donde se trata de poner políticas con respaldo económico para transformar y combatir injusticia, 22.000 euros en materia de violencia de género en Marbella. Pedimos al menos que se llegue a los 100.000 euros, y así podamos hacer un presupuesto más justo, un presupuesto que cuente con la ciudadanía para su confección, y que luego permita que el ayuntamiento sea uno protagonista en la transformación, y marque políticas sociales, y marque también, porque con el presupuesto y con la gestión política que se hace de él, se puede marcar una dirección de todo el municipio hacia una dirección concreta, que en este caso en Marbella lo tenemos muy claro desde Izquierda Unida, sería combatir las desigualdades para ir acabando con esa realidad de que somos una ciudad de una gran brecha entre una mínima parte de la población y la mayoría social, y pasar a ser una ciudad más justa, en la que el empleo y las garantías sociales básicas estén cubiertas. Y por tanto, este sería el complemento a la intervención que ha hecho Enrique, y esperemos que este viernes, cuando en el Pleno se debatan, pues realmente se pueda hablar de estas cuestiones, se pueda hablar de cuestiones que entendemos que preocupan a los ciudadanos porque les afectan, y no que directamente, pues como lamentablemente ya podemos prever, se procederá a votar el rechazo en bloque a todas las propuestas que hemos elaborado desde Izquierda Unida, por el simple hecho de que vienen de parte de Izquierda Unida para seguir con la hoja de ruta del rodillo del Partido Popular, que no escucha a nadie, y que eso sí es la esperanza que nos queda, cada vez está más solo ese rodillo en la calle, y estas cuentas lo ponen también más solo, porque van dirigidas a menos personas, a menos ciudadanos de Marbella, y por tanto pues esperemos que estos presupuestos sean además los últimos de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella, y que se puedan hacer en el futuro otros presupuestos que sirvan para construir ciudad y ciudadanía. Se ha hablado de la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. ¿Cómo sería el método para que el ciudadano pudiera participar en esa elaboración? ¿Cómo se excluidos sociales, ¿no? Marginados, degradados sociales? Sabemos la cantidad de personas en riesgo. Está el tema del Funky Buddha Beach con todos sus problemas administrativos, expedientes, sacado vosotros, que parece que está en la misma dirección del Funky. Puesto, hay desde luego mecanismos de poder introducir la participación a la hora de elaborar las cuentas de municipios o distritos de una forma totalmente instrumentalizada. Esto no es. Lo que desde Izquierda Unida proponemos sería unos presupuestos participativos, como hay en otras ciudades y en otros puntos, que todos los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones. Por otro lado, en el que sea autorreglamentado, y quiere decir que también se pueda, entre todos los evidentemente, pues también vinculante, que cuando se de participación por el municipio, en que los ciudadanos puedan participar, se abra además un debate sobre la ciudad, sobre sus necesidades.